Si bien el 29 de febrero Ecuador confirmó su primer caso, un mes antes la palabra coronavirus había alertado a todos con la llegada de un caso sospechoso desde China. Pero tras 2 semanas de incertidumbre, se descartó. Sin embargo, solo 10 días después, se confirmó ahora sí el primer caso, al menos el primero confirmado. Hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. La mujer de 71 años estuvo en Guayaquil y Babahoyo. Llegó desde Madrid el 14 de febrero. Las autoridades lo dieron a conocer el 29. Al día siguiente se confirmaron 5 nuevos casos. Sin embargo, cuando ya eran 10 los contagiados, se permitió que un partido de fútbol sea jugado con público, bajo el lema no dejarse ganar por el temor. Con 17 pacientes positivos, 13 días después de confirmarse el primer caso, Ecuador declara estado de emergencia sanitaria. El 13 de marzo se confirma el primer fallecido por COVID. Se trata de la paciente 0. Un día después murió su hermana. Luego del 14 de marzo, los casos de coronavirus se duplicaron en nuestro país. El 15 ya eran 37 los contagiados. Y ese día llega un nuevo anuncio. He decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. El 15 de marzo eran 37 los contagiados en 4 provincias del país. En 5 días, los casos subieron a 426 en 15 provincias y los fallecidos a 7. Guayas era claramente la provincia más afectada. Arrancó el toque de queda a las 7 de la noche, pero para Guayas a las 2 de la tarde. A la vez, muchos ecuatorianos no pudieron llegar a Ecuador antes del cierre de aeropuertos y de terminales. Y en medio de una emergencia sanitaria nunca antes vista, el 21 de marzo Ecuador se queda sin ministra de Salud. Catalina Andramuño se va, dejando por escrito algo que altera aún más a los ecuatorianos, que no se han dado recursos para enfrentar la crisis, decía. Esto fue desmentido por las autoridades, aunque las imágenes de enfermeras exigiendo equipos de protección y de médicos paralizando sus actividades en protesta no paraban. Ese mismo día se designó a Juan Carlos Ceballos como nuevo ministro de Salud. Así avanzaban las autoridades, mientras el virus de forma mucho más efectiva. Las imágenes de féretros en calles, de cuerpos de fallecidos en las salas de casas, recorrieron el mundo. En 3 días los casos en Guayas pasaron de 607 a 1021. El 21 de marzo el toque de queda se amplió a las 2 de la tarde para todo el país. Un día después, Guayas fue declarada zona de seguridad nacional. Pero el dolor y la desesperación siguió para esta provincia, sobre todo en hospitales, donde algunos no daban atención. Traigo a mi suegro mal, lo tengo allá en el carro y no me lo pueden atender porque dicen que no están atendiendo. Él está que se ahoga. El 3 de abril las autoridades reconocen que las cifras oficiales no son las reales. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles sea transparente la información, por dolorosa que ésta sea. Funerarias cerraron por temor. La Fuerza de Tarea Conjunta se encargó. Y si bien no todos los fallecidos eran por COVID, algo distinto pasaba en Guayaquil. La policía realizaba ahora 60 levantamientos de cadáveres más de lo habitual por día. Solo en 3 días, en 2 hospitales en Guayaquil, murieron 99 personas por problemas respiratorios severos. En marzo, se entregaron 1.500 actas de defunción más que en febrero. Se anunció también la construcción de 2.500 espacios en cementerios. Las autoridades han dicho que a corto plazo se espera alcanzar el pico de contagios. Mientras ese día llega, el confinamiento continúa y nos deja un mes doloroso. Para algunas familias, los días más difíciles que jamás pensaron vivir junto a los cuerpos de sus seres queridos. Y con la interrogante de si tanto dolor se pudo haber evitado en una carrera que claramente, y sobre todo en Guayaquil, aún no termina. Dayana Monroy, 24 horas.